Este sábado se conmemora el 193 aniversario de la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, lo que en términos prácticos significó la consumación de la lucha de independencia de nuestro país, que terminaría por oficializarse al día siguiente, el 28 de septiembre, con la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Nuestra historia patria está llena de infinidad de mitos, que si los mexicas vieron un águila devorando una serpiente como señal de la tierra prometida, que si el título de padre de la patria debería de recaer en Agustín de Iturbide y no en Miguel Hidalgo, que si Benito Juárez y sus brillantes colaboradores fueron los verdaderos forjadores de la República, o que si los revolucionarios eran caudillos inmaculados, incapaces de cometer ningún tipo de arbitrariedad o de enriquecerse. La realidad es que el título de mi colaboración para El Sol del Bajío, que se nombra La consumación de la independencia, me parece particularmente interesante porque normalmente termina por pasar desapercibida dentro del calendario cívico de los mexicanos. Habrá que recordar que después del efímero pero atronador movimiento iniciado por Miguel Hidalgo, Allende y compañía, luego de la muerte de estos tres personajes y de varios caudillos más, el movimiento independentista quedó un tanto cuanto disperso, incluso con diferencias ideológicas entre los que respaldaban una autonomía momentánea, en tanto el rey de España Fernando VII regresaba a gobernar, como era el caso de Ignacio López Rayón, o quienes ya hablaban de una independencia total para la creación de un país nuevo, como lo establecía José María Morelos y Pavón, acaso el ideólogo más importante que haya tenido el movimiento de independencia en México. Sin embargo, luego de la muerte de Morelos, que se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para Félix María Calleja y que pues termina por darle dos golpes el virrey al siervo de la nación cuando lo arrincona asesinando a dos de sus hombres de mayor confianza y efectividad, me refiero a Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, el movimiento quedó otra vez nuevamente disperso. Únicamente había algunos cuantos caudillos que seguían luchando. Este era el caso de Vicente Guerrero, quien se encontraba pues alejado en las montañas del estado que hoy honra su apellido, que a pesar de que no había podido ser derrotado por el comandante José Gabriel de Armijo, que termina siendo sustituido por Agustín de Iturbide, la realidad es que no le representaba ya ningún tipo de dolor de cabeza a la corona española y a su virrey Apodaca. Entonces, ¿qué fue lo que detona el abrazo de Acatempan y la posterior independencia de nuestro país? Pues bien, habrá que recordar que en el año de 1820, un general revolucionario de España se levanta en armas para presionar al rey Fernando VII, que ya gobernaba de nueva cuenta, para que jurara la Constitución de Cádiz, que había sido abolida en 1814. La noticia fue recibida con horror en Nueva España por el clero y los militares, puesto que la instauración de dicha Carta Magna terminaría con el absolutismo para constituir una monarquía parlamentaria y pues la Iglesia y el ejército ya no tendrían la inmensa cantidad de beneficios que les otorgaba el sistema bajo el cual se regía España y por lo tanto todas sus colonias. Así es que, ¿cuál fue la decisión que adoptaron para mantener lo que se le conoce como el statu quo? Pues fue independizarse. Por lo tanto, varios personajes, entre ellos el inquisidor general Matías de Monteagudo y Miguel Bataller, por ejemplo, u otros tantos importantes miembros de la milicia como del clero, así como el virrey Apodaca, acuerdan reunirse en la iglesia de la Profesa, lo que se conoce como la Conjura de la Profesa, para determinar que la mejor decisión que podían tomar para mantener su nivel y sus privilegios sería la independencia de nuestro país, que en ese entonces se llamaba Nueva España, del reino de los españoles. Fue entonces cuando llaman a Agustín de Iturbide, que toda su vida había sido un fiel servidor de la causa de la corona, para que se reúna y en un encuentro con Vicente Guerrero acuerde poner fin a las hostilidades y consumar la independencia de México. Si bien es cierto que fue un acuerdo entre estos dos caudillos, la realidad es que si uno revisa el acta de independencia del Imperio Mexicano, abundan los nombres de los principales ricos y terratenientes
también importantes miembros de la milicia y del clero, por lo que se mantuvieron sus privilegios. ¿Cuál era la situación o cuál era el objetivo que buscaban? Pues que se instalara aquí una monarquía trayendo a un infante español. Finalmente esto no sucedió, pero Agustín de Iturbide en breve sería coronado como el primer emperador de México, y su gobierno estaría repleto de tremendos problemas financieros y también de política interna que terminarían por deponerlo y exiliarlo a Europa en el año de 1823. Muchas gracias.